Buenas noches a todos los panelistas. Queremos aportar un poco sobre el tema que se está dando y que trae como colación, pues, o los efectos, una elección en la comarca Noé que está para el día 13. Allí nosotros hemos presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo una demanda de nulidad contra el decreto 256 de 14 de septiembre de 2021. Este decreto pretende o lleva a cabo reformas al decreto 194 de 25 de agosto de 1923 que contiene la carta orgánica que reglamenta la comarca, la ley 10 de 1997 que constituye la comarca Nuevo Buglé. Allí, ¿por qué hemos demandado nosotros el prenombrado decreto 256? Lo consideremos ilegal porque viola los procedimientos establecidos en la ley 10, en el artículo 60 que establece los mecanismos, y el 282, el artículo 282 del decreto ejecutivo 194 de 25 de agosto de 1999, que es la carta orgánica que reglamenta, que establece pues el mecanismo de administración dentro de la comarca Nuevo Buglé y establece los mecanismos de reforma de esta carta orgánica. Estableciendo como principal característica el consenso. Sin duda alguna no establece que sea por una votación de mitad más uno, sino que establece como una, dentro de esa jurisdicción especial denominada comarca Nuevo Buglé, la norma establece el consenso, pero además de eso establece que las iniciativas de reforma tienen que venir dentro del Congreso General. El prenombrado decreto adolece de eso. Esa iniciativa jamás salió del Congreso General. El Congreso General no fue convocado. El Congreso General debió ser convocado por la Junta Directiva actuante a través de un Congreso extraordinario, que es lo que establece la norma en estos casos, como establecen los congresos ordinarios que se dan en el mes de marzo y los congresos extraordinarios para situaciones especiales. En este caso, el Congreso extraordinario no fue convocado por la Junta Directiva, que es la que le corresponde en todo caso convocarlo. El Congreso no ha estado instalado y el gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno procede a llevar a cabo una reforma. Una reforma que lleva sustentada en qué? Aprovechándose del deseo que tiene la población de llevar a cabo una elección. Algunas personas han dicho por ahí que nosotros estamos atacando la elección. Nosotros no tenemos nada en contra de una elección que se lleve de autoridades tradicionales dentro de la comarca Nuevo Buglé. Lo que sí estamos atacando es que no se cumplió el debido proceso, se violentó el ordenamiento jurídico establecido para esta norma, para llevar a cabo reformas a la Carta Orgánica. Son requisitos previos establecidos allí. Violenta la autodeterminación del pueblo Nuevo Buglé. El gobierno, que en este caso es el actor, lleva a cabo esta reforma aprovechándose de este deseo manifiesto que tiene la población, ya que hace más de prácticamente 11 años no se llevan a cabo elecciones en la comarca Nuevo Buglé. Allí, después de haberse anulado el decreto 537, que se anula a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, y deja entonces este vacío, un limbo jurídico dentro de la norma. Pero el gobierno nacional no hace las gestiones necesarias a fin de que se establezca el consenso y que los actores que le corresponde en todo caso llevar a cabo la iniciativa de reforma llevaran a cabo la misma. ¿Por qué se da? Porque el gobierno nacional no quería hasta ese momento, el 2021, reconocer a las autoridades tradicionales en el momento, en este caso la cacica Silvia Carrera y el presidente actuante en ese momento y actual presidente, el señor Demesio Casé, allí. Entonces, al no querer reconocerlo a ellos porque los consideraba, y nosotros estuvimos presentes en esa reunión que se dio en la provincia de Santiago, de Veragua, en la ciudad de Santiago, prácticamente en el Hotel Míconos. Allí nosotros hicimos las objeciones sustentadas en que sí eran autoridades, porque el gobierno nacional, a través de los asesores que tenía ahí el Ministerio de Gobierno, ellos decían de que ellos se les había vencido el periodo para el cual habían sido escogidos. Nosotros sustentamos que el Código Administrativo establece que como autoridades, servidores públicos que llegan a ese puesto a través de una elección y su reemplazo debe llegar a través de elección, y hasta tanto ellos se mantienen como autoridades o servidores públicos a través de, hasta que llegue, el reemplazo de ellos
Así lo establece el Código Administrativo 793 y 794. Pero el gobierno nacional, a través de estos asesores, aupaba al pueblo diciendo no son y no son y no son, y estableció requisitos diferentes a lo que establece la norma. Allí se llevó a cabo una convocatoria, un encuentro interregional que se da en los días 16 al 18 de abril del 2021 en la comunidad de Llanoñopo. Se da la convocatoria, la población asiste a esa convocatoria, mas no se instala la sesión denominada encuentro interregional, como lo denomina el artículo 64 del decreto ejecutivo 194, que es la carta orgánica. No se instala. La norma dice que la junta directiva del Congreso es la que tiene que dirigir esa sesión. Esa sesión nunca se instaló. Entonces, el gobierno nacional, a través de algunas personas dentro de la comarca, llevó a cabo presuntas certificaciones de organizaciones y un presunto aval o votación que según ellos hicieron a medianoche en esa comunidad, dándole apariencia de legalidad. Esto es para nosotros una situación lamentable, temeraria de parte del gobierno, que a todas luces nos deja una grave preocupación. ¿Qué busca el gobierno? ¿Cuál es la intención que tiene al tratar de darle esta apariencia de legalidad y ignorar los procedimientos establecidos en la norma? Entonces, esto nos lleva a nosotros, tras innumerables intentos de que se... Sí. Sí, la elección son el 13, ustedes mandaron. Estamos a 3 días de las elecciones.